¿Te gustaría aprender cómo las empresas de tecnología seleccionan al mejor talento para sus equipos? ¿Te has preguntado alguna vez qué aspectos son cruciales al planificar y diseñar una entrevista para un desarrollador de software? Quédate para descubrirlo. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de entrevistas a desarrolladores de software de EduTeam Academy. Hoy aprenderás a planificar y diseñar un proceso de entrevista que no solo evalúe las competencias técnicas de los candidatos, sino que también examine sus habilidades interpersonales y su capacidad para integrarse en un entorno laboral. Comencemos. Planificar y diseñar la entrevista implica estructurar cuidadosamente el proceso de selección para evaluar de manera efectiva las habilidades y competencias del candidato. Esto incluye definir las preguntas técnicas y conductuales, establecer los criterios de evaluación y preparar los escenarios de prueba. La importancia de planificar y diseñar la entrevista para un desarrollador de software radica en asegurar que todas las áreas relevantes, desde conocimientos técnicos específicos hasta las habilidades blandas como la comunicación y el trabajo en equipo, sean evaluados de manera coherente y objetiva. En el contexto de OrganiShop, la empresa enfrenta el desafío de diseñar un proceso de entrevistas que no solo mida la capacidad técnica necesarias para mejorar y expandir su plataforma digital, sino que también evalúe cómo los candidatos se alinearían con la cultura de sostenibilidad y bienestar de la empresa. El objetivo es desarrollar un marco de entrevistas que combine adecuadamente preguntas técnicas, conductuales y situacionales, adaptadas a los desafíos específicos que los desarrolladores enfrentarían en OrganiShop. Este enfoque garantizará que los nuevos integrantes del equipo no solo sean competentes desde el punto de vista técnico, sino que también compartan y fomenten los valores fundamentales de la empresa. Planificar y diseñar la entrevista para un desarrollador de software implica seguir varios pasos que cualquier organización puede utilizar para asegurar una evaluación completa y efectiva. Estos pasos incluyen: paso 1, preparar la entrevista. Paso 2, diseñar la estructura de la entrevista. Y paso 3, definir las estrategias de evaluación. A continuación conocerás cada uno de estos pasos en detalle, proporcionando una guía práctica para llevar a cabo entrevistas efectivas y bien estructuradas. Paso 1, preparar la entrevista. Preparar la entrevista es un paso fundamental que establece las bases para un proceso de selección efectivo. Este paso implica clarificar lo que la organización busca en un candidato ideal, tanto en términos de habilidades técnicas como de competencias blandas. En este proceso se consideran: definición de objetivos. Antes de la entrevista es crucial definir claramente qué competencias técnicas y blandas son necesarias. Esto implica revisar la descripción del trabajo y comprender profundamente los requerimientos del rol, así como habilidades esenciales como la gestión de proyectos y la colaboración de equipo. Desarrollo de preguntas. Con los objetivos bien definidos, el siguiente paso es desarrollar un conjunto de preguntas conductuales y situacionales que reflejen estas competencias. Las preguntas deben estar diseñadas para evaluar no solo conocimientos técnicos del candidato, sino también su experiencia en la gestión de desafíos y su enfoque ante problemas hipotéticos que podrían surgir en el futuro. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de OrganiShop. Aprendamos a preparar y conducir entrevistas efectivas, centrándonos en cómo evaluar tanto las competencias técnicas como las blandas, garantizando una selección alineada con las necesidades de la empresa. Preparar la entrevista es fundamental para un proceso de selección exitoso. Este paso implica clarificar lo que buscamos en un candidato ideal, tanto en habilidades técnicas como en competencias blandas. Vamos entonces a definir objetivos. Primero, vamos a definir claramente las competencias necesarias, revisamos la descripción del trabajo y comprendemos los requerimientos del rol. Para un desarrollador front-end en OrganiShop, esto podría incluir: vamos a iniciar entonces con la información. Como notarás, acá ya hemos planificado la información que necesitamos dentro de los objetivos. Es importante, para una mayor claridad y practicidad de la información, desarrollar una plantilla. Vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos acá el resumen entonces de la definición de objetivos y vamos a pasar a hacer un nuevo documento. Vamos a darle el siguiente título. Vamos a esperar que cargue.
El título de nuestro archivo será Objetivos para la entrevista de desarrollador front-end en OrganiShop. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Las competencias, ¿de qué tipo? Unas van a ser técnicas y otras van a ser interpersonales o competencias blandas. Vamos entonces a ubicar las prioridades. Primero, el objetivo. Segundo, el aspecto evaluado. Tercero, los detalles específicos y por último, la justificación. Tenemos 4 categorías. Entonces vamos a pasar a hacer la tabla. Vamos a insertar la tabla. Tenemos entonces 3 competencias o 2 competencias y el título, y tendremos 3 categorías. Vamos a ir organizando nuestra tabla para que sea lo más informativa posible y lo más explícita para nuestro equipo. Primero entonces, los objetivos. Seguido tendremos el aspecto evaluado. Procedemos luego con los detalles específicos. Y por último, la justificación. Todos detalles muy importantes. Vamos entonces con el objetivo. El primer objetivo es evaluar las competencias técnicas. Vamos a ubicarlo en su posición. ¿Qué es lo que estamos evaluando? ¿Cuál es el aspecto principal? Las competencias técnicas. ¿Cuáles son los detalles específicos de estas competencias técnicas? Tenemos que el dominio de HTML5, CSS3, JavaScript y también experiencia con React para aplicaciones interactivas. Y por último, manejo de herramientas de diseño UX y UI como Sketch o Figma. Ya en este paso vamos dando una claridad y una coherencia a todo el procedimiento de selección. Vamos a ver cuál es la justificación en este caso. Es crucial que el candidato posea habilidades avanzadas en estas tecnologías para crear interfaces que mejoren la interacción del usuario en el e-commerce de OrganiShop. Pasemos ahora a nuestra siguiente competencia. Vamos primero con el objetivo. Seguimos entonces con el aspecto evaluado. Tenemos las competencias blandas. Aunque pueda parecer redundante, es muy importante ser muy específico y muy explícito para evitar confusiones o equivocaciones dentro del equipo. Pasemos ahora a los detalles específicos. Tenemos 3. Habilidades de comunicación efectiva, capacidad de trabajo en equipo con diseñadores y desarrolladores back-end, y por último, adaptabilidad a cambios rápidos. ¿Por qué son importantes estos detalles específicos en cuanto a la evaluación de competencias interpersonales? Veamos. Estas habilidades son esenciales para fomentar un entorno colaborativo y adaptativo, algo vital para responder eficazmente a las necesidades cambiantes del mercado y del proyecto. Acá entonces ya hemos unificado todo el proceso que hemos venido llevando y le hemos dado unos objetivos muy claros y específicos a nuestro procedimiento. Vamos a terminar esta tabla con un poquito de formato. Vamos a centrarlo y vamos a ir a propiedades de la tabla. Le damos un poco de color, algo suave. Recuerda tener en cuenta los colores corporativos que son utilizados normalmente en todos sus formatos o documentos. Las argumentaciones se dejan en blanco para mayor o mejor lectura. Y estos componentes le quitamos el resaltado para darle una mayor estética o una mejor presentación.
Control Z para corregir. Y vamos a tomar toda la información para darle un formato unificado al medio. El ancho de línea. Y ahora vamos a centrar la información. Está centrado, vamos acá. Y hacemos la misma operación. Vamos a darle un poco más de espacio para que quede o se vea un poco más compacta. Acá lo justificamos para que quede mejor presentado, igual acá. Y acá también. Ya tenemos entonces la primera parte de este paso. Vamos a darle el título también al documento dentro del documento. Simplemente copiamos y pegamos. Le damos un formato en 11 y lo centramos. Por ser un título, le damos una grilla. Un error común es subestimar la importancia de definir estos objetivos, lo que puede llevar a una evaluación incoherente. Es crucial ser minucioso y considerar todos los aspectos necesarios. Por ejemplo, en un proceso de selección para un desarrollador front-end, no definir claramente las competencias técnicas y blandas llevó a una evaluación incoherente. Se omitieron habilidades clave como la experiencia con React, UX y UI. Esto resultó en la contratación de un candidato que no cumplía con los requisitos del proyecto. Al revisar y definir minuciosamente los objetivos, se mejoró el proceso de selección garantizando la alineación con las necesidades del rol. Vamos ahora a desarrollar algunas preguntas para este paso, en el cual podamos ver reflejados estos objetivos. Con los objetivos bien definidos, desarrollamos preguntas conductuales y situacionales. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a dar título. Te recuerdo la importancia de tener una planificación de la información con el fin de que se hayan visto todos los puntos de vista, tanto del equipo como personal, para desarrollar este tipo de procedimientos. Vamos entonces a hacer una plantilla que nos permita resumir o redefinir esta información de tal manera que sea muy explícita para todo el equipo. Tenemos entonces 1, 2, 3 preguntas. Vamos a reorganizar la información en nuestra plantilla. Tenemos entonces una nueva tabla donde vamos a tener en cuenta 3 preguntas y 3 características. Vamos a poner 4. Vamos a ver. Vamos a ir revisando y verificando en todo momento. Primero tenemos entonces el tipo de pregunta. Es muy importante ser explícito en este aspecto para que todo el equipo maneje el mismo lenguaje o el mismo entendimiento. Entonces vamos a comenzar con una pregunta técnica. Tenemos 2 opciones o 2 ejemplos. Vamos a verlos. Es importante, primeramente, crear los títulos o caracterizaciones de cada uno de los tipos de pregunta o de cada una de las categorías. Vamos acá, ejemplo de pregunta. También vamos a tener unos criterios de evaluación. Y por último, una justificación. Importante para que el equipo comprenda cuál es la importancia de cada una de estas preguntas y cuál es la afinidad o el enfoque que se le quiere dar. Listo, retomemos entonces el tipo de pregunta técnica. Tenemos 2. ¿Cómo implementarías un cambio en la UX de un sitio existente sin afectar la funcionalidad existente? Y la otra, explícanos cómo usarías React para mejorar el rendimiento de una página. ¿Cuáles serían los criterios de evaluación en este caso de pregunta técnica? Veamos. Capacidad para implementar mejoras sin afectar la funcionalidad existente. Y en segundo lugar, conocimiento profundo de React y optimización de rendimiento. ¿Por qué es importante este procedimiento? Veamos. Estas preguntas evalúan la competencia técnica específica en escenarios que reflejan desafíos reales,
asegurando que el candidato pueda manejar las tareas diarias y mejorar la plataforma. Algo muy importante. Vayamos ahora a un ejemplo de pregunta conductual. Veamos los ejemplos. También tenemos dos. En este caso los ejemplos son: describe una situación donde tu comunicación clara ayudó a resolver un malentendido en un proyecto. Y en segundo lugar, ¿cómo te has adaptado a un cambio significativo en los requisitos de un proyecto a mitad de camino? Veamos los criterios de evaluación para estas preguntas. Evaluación de las habilidades comunicativas en situaciones de conflicto. También, evaluación de la capacidad de adaptación y manejo del cambio. ¿Por qué son importantes estas preguntas conductuales? Veamos. Estas preguntas ayudan a entender cómo el candidato maneja situaciones de presión y cambios, esenciales para trabajar en un entorno dinámico como el de Organic-Shop. Pasemos a la tercera opción de preguntas, la situacional. Recuerda que todos estos documentos y plantillas estarán disponibles para ti para que los detalles detenidamente dentro de cada clase. Todos están incluidos de manera adjunta. En cuanto a las preguntas situacionales, también tenemos dos ejemplos. Vamos a leerlos. Si te encuentras con un problema de compatibilidad en diferentes navegadores, ¿cuál sería tu enfoque para resolverlo? En segundo lugar, imagina que la carga de la página está por encima de lo deseado. ¿Cómo procederías para reducir estos tiempos? Vamos a ver los criterios de evaluación. Acá tenemos entonces el primer criterio de evaluación: estrategias de resolución de problemas técnicos específicos. Y en segundo lugar, capacidad de optimización y mejora del performance. ¿Cuál es la justificación? Veamos. Evalúa la habilidad del candidato para enfrentar problemas comunes en el desarrollo del front-end y su capacidad para optimizar y mejorar las funcionalidades, algo crucial para el éxito de e-commerce. A este punto nos queda simplemente dos cositas más. La primera, darle un formato a nuestra tabla y luego pasar a la conclusión del paso. Vamos a hacerlo rápidamente. No ser específico en las preguntas puede llevar a respuestas ambiguas. Es importante diseñar preguntas detalladas que reflejen situaciones clave en la cultura de la empresa. Por ejemplo, durante una entrevista para un desarrollador, se hizo la pregunta general: ¿cómo manejas el trabajo en equipo? Esto resultó en respuestas ambiguas que no reflejaban cómo los candidatos se adaptarían a la cultura colaborativa de la empresa. Al rediseñar la pregunta para incluir situaciones específicas como: describe una vez en que resolviste un conflicto de equipo, se obtuvieron respuestas más claras y alineadas con los valores de la empresa, mejorando la evaluación. En conclusión, preparar y conducir entrevistas con un enfoque estructurado y detallado es esencial para seleccionar candidatos adecuados para el rol y la cultura de la empresa. Al evitar errores comunes y ser minuciosos en cada paso, podemos asegurar un proceso de selección eficaz y justo. Paso 2. Diseñar la estructura de la entrevista. Diseñar la estructura de la entrevista implica organizar el proceso de manera coherente, lógica y eficiente, facilitando una evaluación integral del candidato. Este diseño debe permitir evaluar tanto sus habilidades técnicas como su ajuste cultural e interpersonal con la empresa. Para aplicar este paso se desarrollan los siguientes procedimientos. Secuencia lógica. Consiste en planificar la entrevista comenzando con preguntas generales para que el candidato se sienta cómodo y progresivamente introducir preguntas más específicas y técnicas. Esta estructura permite un flujo natural que facilita la recolección de información detallada sobre la experiencia y competencias del candidato. Tiempo y formato.
Se enfoca en definir claramente la duración de cada parte de la entrevista y seleccionar el formato más adecuado, ya sea presencial, telefónico o de videoconferencia. Incluye segmentos específicos donde los candidatos pueden demostrar sus habilidades prácticas como codificación en vivo o la revisión de un portafolio de proyectos, lo cual es especialmente relevante para roles técnicos como el desarrollo de software. Preparación del entorno. Trata de asegurar que el entorno de la entrevista sea propicio para una conversación honesta y detallada. Esto incluye aspectos técnicos como la configuración de salas de entrevistas y equipos, así como crear un ambiente psicológico de apertura y respeto para una interacción efectiva. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de OrganiShop. Diseñemos una estructura de entrevista efectiva para seleccionar al mejor talento. Este proceso es crucial para evaluar tanto habilidades técnicas como el ajuste cultural. Comencemos. Primeramente vamos a tener en cuenta la información planificada. Como te podrás dar cuenta, tenemos toda la información necesaria para la planificación de las entrevistas. Sin embargo, el formato puede verse un poco largo o complejo, por lo cual vamos a desarrollar una plantilla bien sencilla y explicativa. Vamos a ello. Nuevamente retomamos el documento de Google. Lo creamos y compartimos con nuestro equipo para que ellos lo puedan trabajar en tiempo real y puedan conocer la información de manera unificada para todo el equipo. Teniéndolo aquí el documento, vamos a darle un nombre. En este caso será Estructura de entrevista para el desarrollador front-end en OrganiShop. Vamos a pegarlo. Tendremos en cuenta entonces secciones de la entrevista. Vamos a ver por qué cada una de estas secciones. ¿Cuántas secciones son? 1, 2, 3, 4, 5 y listo. 5 sesiones. Teniendo en cuenta que son 5 sesiones, vamos a insertarlas dentro de una tabla para que el equipo las conozca de una manera más explícita. Tenemos entonces 5 secciones. Y tenemos cuántas categorías en cada sesión. 1, 2, 3 y 4. Insertamos entonces la tabla. 5 sesiones, 6 con las de títulos y 4 para las categorías en cada sección. Bueno, tengamos en cuenta primero la secuencia lógica. Iniciaremos con preguntas generales para relajar al candidato y luego progresaremos a preguntas técnicas más complejas. Este enfoque permite una transición suave hacia temas más específicos. Por ejemplo, primero haremos una introducción general. Vamos a pegarlo entonces como nuestra primera fase. Tenemos entonces que esta fase corresponde a las secciones de la entrevista. Recuerda que es muy importante planificar cada proceso para que sea lo mejor posible. Como decía anteriormente, entonces comenzaremos con preguntas abiertas que faciliten una conversación fluida y permitan conocer mejor la trayectoria del candidato. La progresión hacia preguntas técnicas ayuda a evaluar sus competencias en detalle. Entonces vamos de lo más general a lo particular. Comenzamos con una introducción y luego pasaremos a preguntas técnicas. Seguidamente, preguntas conductuales. Luego te mostraré algunos ejemplos de preguntas situacionales. Y terminaremos con una fase de cierre y preguntas del candidato. En resumen, esta es la secuencia lógica que seguiremos en nuestra entrevista. Un error común es empezar con preguntas técnicas difíciles, lo que puede generar incomodidad y limitar la fluidez de la entrevista. Siempre es mejor establecer una base cómoda antes de profundizar. Por ejemplo, durante una entrevista para un desarrollador front-end, el entrevistador comenzó directamente con preguntas técnicas complejas sobre optimización de rendimiento en React. El candidato se mostró nervioso y no pudo responder adecuadamente, afectando la fluidez de la entrevista. Al cambiar de enfoque y empezar con preguntas generales sobre su experiencia previa, el candidato se relajó, lo que facilitó una conversación más fluida y una evaluación más precisa de sus habilidades técnicas.
Pasemos ahora a explicar algunas de estas preguntas a manera de ejemplo. Vamos entonces a la introducción general. Veamos una pregunta de ejemplo. Vamos a nombrar la categoría. Ejemplos de preguntas. ¿Cómo comenzaste en el desarrollo front-end y qué te apasiona de tu especialidad? Es una pregunta abierta. Veamos ejemplos de preguntas técnicas. Vamos a tener dos. ¿Cómo implementarías cambios en la UX de un sitio existente sin afectar la funcionalidad existente? Y en segundo lugar, explícanos cómo usarías React para mejorar el rendimiento de una página. En este momento es importante recordar la lógica y la coherencia que traemos en todo el procedimiento de entrevista, tanto del proceso de planificación hasta este momento, que es ya la planificación directa de la entrevista. Por lo cual, algunas de las preguntas que hemos utilizado en los ejemplos pasados, ya en este orden van siendo organizadas según la entrevista general. Vamos ahora con unas preguntas conductuales. Describe una situación donde tu comunicación clara ayudó a resolver un malentendido en un proyecto. Pasemos ahora a preguntas situacionales. Si te encuentras con un problema de compatibilidad en diferentes navegadores, ¿cuál sería tu enfoque para resolverlo? Y por último, una pregunta de cierre o preguntas del candidato. ¿Tienes alguna pregunta sobre el equipo, los proyectos actuales o la cultura de OrganiShop? Aquí tenemos entonces los ejemplos de preguntas, siguiendo una secuencia lógica, desde la introducción general, pasando por cada uno de los tipos de preguntas. Pasemos ahora a la duración estimada. Es el tiempo que vamos a requerir o que creemos necesitar para cada una de este tipo de preguntas, cada uno de los tipos que hemos desarrollado de manera lógica. Entonces, para la introducción general, tendremos un tiempo disponible de 5 minutos. Algo breve. Para las preguntas técnicas tendremos 20 minutos, por su importancia. Para las preguntas conductuales tendremos 10 minutos. Para las preguntas situacionales tendremos 10 minutos también. Y para el cierre y preguntas del candidato tendremos también 5 minutos. Es fundamental definir la duración de cada sección de la entrevista y seleccionar el formato adecuado, ya sea presencial, videoconferencia o cualquier otro. Esto incluye una evaluación práctica como ejercicios de codificación en vivo o revisión de portafolios. Establecer tiempos claros evita entrevistas apresuradas y garantiza una evaluación exhaustiva. Elegir el formato adecuado asegura que tanto el entrevistador como el candidato puedan interactuar de la manera más eficaz. Hablando de formato, pasemos al formato. Acá tenemos que todo el proceso de entrevista va a ser presencial. Nos damos cuenta en cada una de las fases de preguntas. Entonces vamos a dar ese formato general. Presencial, presencial y así sucesivamente. Importante colocar el formato. Y por último, una justificación para unificar criterios. Vamos a nombrar la categoría primeramente. Para la introducción general es importante porque comenzar con una pregunta abierta y general ayuda a poner el candidato a gusto y proporciona un contexto inicial sobre su trayectoria y motivaciones. Veamos ahora la justificación de las preguntas técnicas. Son preguntas diseñadas para profundizar en conocimientos técnicos específicos y cómo el candidato aplica soluciones prácticas en el desarrollo front-end. Ahora la justificación de las preguntas conductuales. Las preguntas conductuales exploran cómo el candidato ha utilizado sus habilidades de comunicación en contextos profesionales, algo crucial para el trabajo en equipos multidisciplinarios. Ahora la justificación
de las preguntas situacionales. Las preguntas situacionales evalúan la capacidad del candidato para enfrentar y resolver problemas técnicos comunes y críticos, reflejando su enfoque práctico y capacidad de innovación. Y por último, la justificación de cierre y preguntas del entrevistado. El cierre y preguntas del candidato permite al candidato expresar cualquier inquietud o interés, asegurando que también se sienta parte del proceso y comprenda el entorno al que podría incorporarse. No planificar bien el tiempo puede resultar en una evaluación incompleta. Además, no elegir el formato correcto puede dificultar la evaluación de las habilidades prácticas. Por ejemplo, en una entrevista para un desarrollador front-end, la falta de planificación del tiempo resultó en un enfoque excesivo en preguntas técnicas, dejando sin abordar habilidades blandas cruciales. Además, al realizar la entrevista por videoconferencia sin una prueba práctica, no se evaluaron adecuadamente las habilidades de codificación del candidato. Como resultado, la empresa no pudo obtener una visión completa de sus competencias, lo que afectó la decisión final. Otro punto adicional y muy importante es la preparación del entorno. Es crucial preparar un entorno que facilite una conversación honesta y detallada. Esto incluye tanto aspectos técnicos como configuración de equipos, como psicológicos, es decir, como crear un ambiente de respeto y apertura. Un entorno bien preparado permite que el candidato se sienta cómodo y dispuesto a compartir la información valiosa. Esto es esencial para una evaluación justa y precisa. Un error común es no considerar el ambiente psicológico, lo que puede llevar a respuestas menos genuinas por parte del candidato. Por ejemplo, durante una entrevista, los entrevistadores no prestaron atención al ambiente psicológico, utilizando un tono formal y una sala austera. Esto hizo que el candidato se sintiera incómodo y respondiera de manera reservada. Al no crear un ambiente acogedor y de confianza, las respuestas fueron menos genuinas, impidiendo una evaluación precisa de su adecuación cultural y habilidades interpersonales. El proceso resultó en una visión limitada del verdadero potencial del candidato. En resumen, la introducción general relaja al candidato y proporciona un contexto sobre su experiencia. Las preguntas técnicas evalúan las habilidades técnicas clave necesarias para el rol. Las preguntas conductuales valoran las habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Las preguntas situacionales miden la habilidad para enfrentar problemas técnicos comunes. Y por último, el cierre y preguntas del candidato permite evaluar el interés y la comprensión del candidato sobre la empresa. Al seguir esta estructura, podemos asegurar que cada entrevista sea exhaustiva y justa, enfocándose tanto en las habilidades técnicas como en el ajuste cultural del candidato. Recuerda, una entrevista bien estructurada no solo evalúa competencias, sino también deja una buena impresión de la empresa en el candidato. En conclusión, al seguir esta estructura, podemos asegurar que cada entrevista sea exhaustiva y justa, enfocándose tanto en las habilidades técnicas como en el ajuste cultural del candidato. Recuerda, una entrevista bien estructurada no solo evalúa competencias, sino que también deja una buena impresión de la empresa en el candidato. Ahora, pongamos en práctica estos principios para encontrar al mejor talento. Gracias por acompañarnos en este paso. Esperamos que estos conceptos te ayuden a llevar a cabo entrevistas efectivas y a seleccionar a los mejores desarrolladores de software para tu equipo. Hasta la próxima. Paso 3. Definir las estrategias de evaluación. Definir las estrategias de evaluación es crucial para asegurar que las decisiones de contratación se basen en análisis objetivos y justos de las competencias de los candidatos. Este paso garantiza que todos los evaluadores tengan un marco claro y coherente para juzgar las respuestas del candidato. Para implementar este paso se deben considerar los siguientes aspectos. Criterios de evaluación claros. Consiste en establecer un conjunto de criterios específicos y objetivos para evaluar las respuestas. Utiliza rúbricas de evaluación que especifiquen cómo cada respuesta debe ser calificada en función de su relevancia, profundidad y precisión, asegurando así una evaluación equitativa y coherente. Feedback y calibración.
Se enfoca en desarrollar un proceso para proporcionar retroalimentación constructiva a los candidatos si se considera apropiado y asegurar que todos los entrevistadores estén calibrados en cuanto a los criterios de evaluación. Esto es fundamental para mantener la consistencia en las evaluaciones entre diferentes entrevistadores y candidatos. Revisión y ajuste continuo. Trata de monitorear y revisar las estrategias de evaluación regularmente para refinarlas y ajustarlas según sea necesario. Esto asegura que el proceso de entrevista siga siendo relevante y efectivo a medida que cambian las necesidades de la empresa y el mercado laboral. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de Organic Definamos estrategias de evaluación, asegurando un proceso justo y eficiente para seleccionar al mejor talento técnico. Entenderemos cómo establecer criterios claros, métodos de evaluación precisos y cómo evitar errores comunes. Vamos a profundizar en cada aspecto para que puedas llevar a cabo entrevistas efectivas y objetivas. Algo muy importante, definir las estrategias de evaluación es crucial para tomar decisiones de contratación informadas y justas. Este paso garantiza que las competencias de los candidatos se evalúen de manera consistente, eliminando sesgos y asegurando que cada evaluador tenga un marco claro para juzgar las respuestas. Para este paso, hemos desarrollado un ejercicio o una planificación que nos permita lograr este objetivo. Aquí tenemos el resumen. Vamos a tener en cuenta varios criterios de evaluación y vamos a explicarle a nuestro equipo cómo serán utilizados para que todos unifiquemos criterios. Para hacer más comprensible el ejercicio, vamos a hacer una tabla o una plantilla. Vamos a ello. Primeramente, vamos a crear el documento donde vamos a reorganizar la información para que sea mucho más comprensible. Acá, como te darás cuenta, tenemos varios puntos, mucha información. Sin embargo, al organizarla de una manera más estructurada, seguramente será mucho más comprensible. Vamos a ello. Vamos entonces a darle un título a nuestro nuevo documento. Lo llamaremos de esta manera. Estrategias de evaluación para el cargo de front-end. Bueno, entonces lo que queremos en este momento es unificar los criterios de evaluación para todo el equipo. En ese sentido, vamos a darle a esta primera casilla ese nombre. Vamos entonces a insertar una tabla. Primeramente, entonces verificamos cuántas competencias o cuántos criterios vamos a tener en cuenta. En este sentido, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 criterios de evaluación que son fundamentales o esenciales en todo el proceso. De igual manera, tenemos cuántas categorías que vamos a tener en cuenta para cada uno de esos criterios. Veamos. Tenemos entonces algo importante, la descripción detallada de cuáles son las competencias o los elementos que van a medir o que nos van a permitir saber de qué es el candidato ideal. También los métodos en los cuales vamos a tener en cuenta estos eh, elementos. Y por último, la justificación de por qué vamos a utilizar todo esto. Entonces tenemos el qué, que es la descripción detallada, el cómo, mediante los métodos de evaluación, y el por qué de toda esta eh, información dentro del ejercicio que estamos desarrollando. Bueno, entonces vamos con los criterios de evaluación y tenemos 3 categorías. Entonces serían 6 criterios más el título 7 y 3 categorías. Entonces vamos allá, sería 7 por 4. Insertar. Tabla. Seleccionamos 7 más las 3 categorías. Aquí tenemos el esqueleto. Vamos entonces a empezar. Primeramente, los criterios de evaluación. Hablemos un poco de ello. Aquí lo fundamental es establecer criterios específicos y objetivos para evaluar las respuestas. Tenemos entonces que sin criterios claros, la evaluación puede volverse subjetiva. Al definir criterios como competencias técnicas y habilidades blandas, aseguraremos una evaluación justa y coherente. Algo muy importante a tener en cuenta a la hora de definir los criterios de evaluación es utilizar rúbricas de evaluación que detallen cómo calificar respuestas en función de su relevancia, profundidad y precisión. Vamos entonces a tener en cuenta nuestros criterios. El primero sería competencia técnica, el segundo sería creatividad e innovación,
El tercero sería comunicación y colaboración. Aquí nos vamos dando cuenta que hay tanto componente técnico como componente de habilidades blandas, cada uno súper esencial o importante dentro del proceso. Vamos con el cuarto, resolución de problemas. Vamos al quinto, adaptabilidad. Esto nos llevará a elegir el candidato ideal mediante el proceso de selección. Feedback constructivo, y ya con eso hemos concluido la parte de criterios de evaluación. No tener criterios claros puede llevar a evaluaciones inconsistentes y sesgadas, lo que podría resultar en la selección del candidato incorrecto. Te pongo un ejemplo. Durante las entrevistas para un desarrollador sin criterios claros, los evaluadores centraron su atención de manera subjetiva en habilidades personales en lugar de competencias técnicas. Como resultado, contrataron un candidato carismático pero con habilidades técnicas limitadas. La falta de rúbricas de evaluación objetiva provocó inconsistencias en la calificación, lo que llevó a la selección del candidato incorrecto, evidenciando la importancia de criterios claros para evaluaciones justas y precisas. Vamos a nuestra primera categoría para evaluar estas competencias o estos criterios de evaluación. Esta sería la descripción detallada. Como te decía anteriormente, aquí vamos a poner el qué. ¿Qué es lo que vamos a evaluar dentro de cada uno de estos criterios o competencias? ¿Qué vamos a evaluar en la competencia técnica? Vamos a ello. Dentro de la competencia técnica vamos a evaluar habilidades en HTML5, CSS3, JavaScript y React para el desarrollo de interfaces web responsivas y dinámicas. Esta descripción nos permitirá puntualizar y ser específicos a la hora de que el equipo realice la selección, o mejor dicho, realice la entrevista a cada uno de los candidatos. Estos son los puntos cruciales que cada uno de los componentes o de los miembros del equipo van a tener en cuenta a la hora de evaluar la competencia técnica. Vamos ahora con la descripción detallada de creatividad e innovación. Muy bien, algo muy importante tener en cuenta a este punto es el feedback y la calibración. Proporcionar retroalimentación constructiva y asegurar que todos los entrevistadores estén calibrados en los criterios de evaluación. Esto permite que seamos claros en ofrecer feedback que ayude a mejorar la calibración entre entrevistadores, asegurando una evaluación uniforme. Implementaremos sesiones de calibración donde los evaluadores discutan cómo aplicar los criterios y compartir ejemplos de respuestas adecuadas. Sigamos ahora con comunicación y colaboración. Acá entonces tenemos que para creatividad e innovación, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Medir la capacidad del candidato para implementar soluciones creativas y efectivas en el diseño y mejora de la UX y UI. En cuanto a comunicación y colaboración, determinar la efectividad del candidato en la comunicación y colaboración con equipos multidisciplinarios, especialmente con diseñadores UX UI y desarrolladores backend. Sigamos ahora con la resolución de problemas. En cuanto a resolución de problemas, ¿qué se va a evaluar? Evaluaremos la habilidad del candidato por enfrentar y resolver problemas técnicos, especialmente aquellos que afectan la usabilidad y accesibilidad. Algo muy puntual, muy específico, pero muy diciente y explícito para que el equipo unifique sus criterios. Vamos ahora con adaptabilidad. ¿Qué vamos a evaluar en adaptabilidad? Examinaremos cómo el candidato se adapta a los cambios rápidos en los requisitos del proyecto y las tecnologías emergentes. Aquí pasamos a un punto muy importante, el feedback constructivo con el candidato. Veamos de qué se trata. Aquí, más que evaluar, vamos a tener en cuenta lo siguiente: desarrollar un protocolo para ofrecer retroalimentación detallada y constructiva a los candidatos, basada en sus actuaciones en las entrevistas. Ya este es el cierre de la entrevista, en el cual vamos a hacer una retroalimentación para que el candidato se sienta a gusto con el proceso y comprenda cuáles son las fases que se están viviendo y que están pendientes por realizarse, según el avance de la selección. No calibrar a los entrevistadores puede resultar en interpretaciones diferentes de los mismos criterios, generando desigualdad en las evaluaciones. Te doy un ejemplo. En un proceso de selección,
Tres entrevistadores interpretaron de manera diferente el criterio de creatividad en la resolución de problemas, debido a la falta de calibración. Esto resultó en calificaciones dispares para el mismo candidato, generando desigualdad en la evaluación. La falta de consenso y de alineación en los criterios provocó la elección de un candidato que no cumplía con los requisitos necesarios, subrayando la importancia de calibrar a los entrevistadores. Sigamos a nuestra siguiente categoría. Vamos al inicio y vamos ahora con los métodos de evaluación. Entonces, ahora pasamos del qué al cómo. ¿Cómo vamos a medir estos elementos o estos conceptos importantes que nos permitirán evaluar las competencias, tanto técnicas como criterio de innovación y así sucesivamente? Veamos entonces los métodos de evaluación. Para el caso de la competencia técnica, va a ser medido mediante los test de codificación en vivo, revisión de portafolio de proyectos anteriores y pruebas específicas en React. Algo muy importante antes de continuar es tener en cuenta la revisión y ajuste continuo. Es monitorear y revisar regularmente las estrategias de evaluación para refinarlas según sea necesario. Las necesidades de la empresa y el mercado laboral cambian, y las estrategias de evaluación deben adaptarse para seguir siendo relevantes y efectivas. Algo muy importante es realizar evaluaciones post-entrevista para ajustar criterios y métodos, garantizando que el proceso de selección sea siempre alineado con las necesidades actuales de la empresa. Vamos a continuar con los métodos de evaluación. Tenemos entonces creatividad e innovación. ¿Cómo será medido? Vamos a ver. Mediante presentaciones de un caso de estudio donde el candidato explique su enfoque en un proyecto anterior, incluyendo desafíos de diseño y cómo los abordó. ¿Cómo vamos a medir la comunicación y colaboración? Veamos. Vamos a hacer simulaciones de trabajo en equipo y entrevistas conductuales que indaguen sobre experiencias pasadas trabajando en grupos. Aquí nos damos cuenta que todas son indicaciones puntuales y específicas que permiten saber cuáles serán en sí los puntos de evaluación y cómo se van a tener en cuenta dentro de la evaluación. Nuevamente, recalco la importancia de la unificación de criterios dentro del equipo de selección. Vamos ahora a resolución de problemas. Veamos los métodos de evaluación. Preguntas situacionales que presenten desafíos comunes en el desarrollo front-end, como problemas de compatibilidad entre navegadores o la optimización del rendimiento. Vamos a adaptabilidad. ¿Cómo mediremos la adaptabilidad? Veamos. Discusiones sobre cómo el candidato ha gestionado cambios significativos en los proyectos pasados y preguntas sobre su enfoque para aprender nuevas tecnologías. Y aquí el plus. Vamos con el feedback constructivo. Como te decía anteriormente, más allá de ir a una evaluación, tenemos en cuenta sesiones de feedback post-entrevista que utilicen ejemplos específicos de la respuesta del candidato para orientar la mejora. No revisar las estrategias puede llevar a utilizar criterios obsoletos o irrelevantes, disminuyendo la calidad del proceso de selección. Por ejemplo, en una empresa las estrategias de evaluación no fueron revisadas durante 3 años. Esto llevó a usar criterios obsoletos que no reflejaban las nuevas tecnologías requeridas. Como resultado, se contrató a candidatos sin las habilidades actualizadas necesarias, afectando la calidad del equipo técnico. Este descuido evidenció la necesidad de actualizar regularmente las estrategias para asegurar la relevancia y efectividad del proceso de selección. Ahora vamos con nuestra última estrategia o nuestra última categoría. Veamos. Acá tendremos en cuenta una justificación y vamos a cerrar el ejercicio entonces con el por qué. Tenemos entonces el qué, el cómo y el por qué. El porqué de la competencia técnica. Veamos. Porque asegura que el candidato tenga un dominio técnico profundo y actualizado, crucial para la creación de interfaces de usuario que mejoren significativamente la experiencia del usuario en el sitio de e-commerce. En cuanto a creatividad e innovación, veamos, ¿por qué evaluarla?
Evaluar la capacidad del candidato para aportar ideas innovadoras que puedan traducirse en mejoras tangibles del producto, alineándose con el enfoque innovador de OrganiShop. Pasemos a comunicación y colaboración. ¿Por qué vamos a tener en cuenta la comunicación y la colaboración? Confirmar que el candidato puede trabajar eficazmente en un entorno colaborativo, lo que es esencial para el desarrollo ágil y la implementación eficiente de proyectos en OrganiShop. Acá nos damos cuenta cómo cada uno se concadena y cada uno se une para darnos un proceso de selección muy claro y muy coherente y justo, tanto para el punto de vista del candidato como para el equipo técnico. Vamos ahora con la resolución de problemas. ¿Por qué vamos a tener en cuenta la resolución de problemas? Es necesario comprobar que el candidato puede abordar y resolver eficazmente problemas que podrían impactar negativamente la experiencia del usuario y la funcionalidad del sitio. Ahora veamos adaptabilidad. ¿Por qué es importante la adaptabilidad en este proceso de selección? Veamos. Asegura que el candidato pueda mantenerse al día con las tendencias tecnológicas y adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del mercado, lo que es vital en el dinámico sector del e-commerce. Y por último, feedback constructivo. Vayamos allá. ¿Por qué es importante el feedback constructivo en este cierre de la entrevista? Nos permite mejorar la experiencia del candidato proporcionando comentarios útiles que reflejen el compromiso de OrganiShop con el crecimiento profesional y la transparencia. En conclusión, definir estrategias de evaluación claras y coherentes es esencial para seleccionar al mejor talento. Con criterios bien establecidos, métodos de evaluación específicos y una revisión continua, podemos asegurar un proceso justo y eficiente. Al aplicar estos principios en tu entrevista, podrás tomar decisiones de contratación informadas, alineadas con los objetivos y la cultura de la organización. Gracias por participar en este paso. Ahora estás aún más preparado para llevar a cabo entrevistas efectivas que te permitirán identificar al candidato ideal para tu equipo de desarrollo de software. Mucho éxito en tus futuras entrevistas. En conclusión, planificar y diseñar la entrevista para un desarrollador de software es un proceso esencial que garantiza una evaluación completa y justa de los candidatos. Al preparar la entrevista, diseñar una estructura coherente y definir estrategias de evaluaciones claras, las organizaciones pueden asegurarse de seleccionar al candidato más adecuado tanto en habilidades técnicas como en ajuste cultural. Este enfoque estructurado no solo mejora la calidad del proceso de selección, sino que también contribuye a la construcción de un equipo de desarrollo de software más competente y cohesionado. Recuerda que los recursos utilizados para implementar estos pasos, como plantillas y guías, los encontrarás adjuntos en la clase para tu uso personal, facilitando así la aplicación práctica de estos conceptos. Para finalizar, te propongo el siguiente ejercicio. Imagina que trabajas en una empresa de tecnología y necesitas contratar a un desarrollador de software para un nuevo proyecto crítico. El proyecto requiere habilidades avanzadas en Python y experiencia en metodologías ágiles. Además, es crucial que el nuevo miembro del equipo se adapte bien a la cultura colaborativa y dinámica de la empresa. ¿Cómo planificarías y diseñarías la entrevista para asegurarte de seleccionar al candidato ideal que no solo tenga las habilidades técnicas necesarias, sino que también se ajuste a la cultura de la empresa? Comparte tu respuesta en los comentarios y comenta las respuestas de tus compañeros para enriquecer la discusión. Nos vemos en la próxima clase del curso de entrevistas a desarrolladores de software de Edutin Academy. Hasta pronto.